Hola, mi nombre es Javier Norberto Muñoz Palacios y hoy te quiero hablar de la opinión que tenía Jorge Luis Borges acerca de Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo, uno de los más grandes escritores del siglo de oro español, practicó casi la totalidad de los géneros de su época: prosa, poesía, teatro, tratados filosóficos, incluso sociológicos. Jorge Luis Borges, por otro lado, es uno de los escritores contemporáneos, modernos algunos dirían, nacido a finales del siglo XIX y que durante casi todo el siglo XX practicó la literatura, en español también, reformando el cuento y haciendo brillantes conferencias a lo largo del mundo y publicando ensayos, además de que empezó con la poesía. Jorge Luis Borges alguna vez le pidieron que escribiera un prólogo para un compendio, un libro de las obras de Francisco de Quevedo, y lo que a mí me interesa resaltar es que Borges siempre, como siempre, tuvo dudas y tenía muchas ganas de conocer. Y entre esas dudas o enigmas que él llamaba de la literatura, siempre se preguntó por qué Quevedo, a pesar de tener una larga obra y seguir siendo recordado, pareciera que tiene una gloria parcial, es decir, que gusta pero no encanta. Y la primera respuesta que encontró a por qué Quevedo gusta pero no encanta es que a Quevedo le faltaba patetismo. Inclusive Borges dice que a Quevedo le faltaba buscar conmover y que se quedaba mucho en la parte fría de las palabras, de las historias que contaba, de los poemas que contaba. No por eso superficial, sino que era muchísimo más alejado. No buscaba cosas entrañables, sino parajearse con el intelecto, con la lógica de la palabra. Y después, como acostumbraba Borges, no se quedó con su primera opinión, con su primer razonamiento, y llegó a las siguientes conclusiones, que es lo que presenta en el prólogo de esta Quevedo, que es, el primer punto, ya lo dije, que a Quevedo le faltaba sentimentalidad, patetismo, sentimentalismo incluso, en su obra, en sus letras. El segundo punto es muy importante y es que a Quevedo le faltan los símbolos icónicos en su obra. No tiene, dice Borges, los infinitos laberintos de Kafka. No tiene, como sí tiene Dante, el cielo, el infierno, los círculos del infierno, la rosa celestial, el viaje. Tampoco tiene un Quijote, un Sancho, como lo fue y sí lo tuvo Cervantes. Y por ahí dice Borges que esa sería otra razón, que le falta ese ícono, ese símbolo que lo haga memorable para todos o para prácticamente todos que lo lleguen a conocer o a leer. El tercer punto es que se le recuerda a Quevedo, tuvo para bien o para mal la suerte de que se le recuerde hasta la fecha como una caricatura de sí mismo, como un poeta que se dedicaba a los chistes, a las burlas, a la ironía, al sarcasmo. Mucho se le recuerda a Quevedo y probablemente ustedes lo conozcan por la eterna batalla que tuvo con Góngora. Góngora también, el otro pilar del siglo de oro español, y que se burlaba de él y que incluso llegaba a puntos racistas o burlándose de su físico, no solamente de sus letras, pero también de sus letras. El cuarto punto es que Quevedo, no sé si desde el principio, pero sí en la modernidad, a partir de finales del siglo XIX, es decir, la época de Borges y hasta ahora, se volvió Quevedo un autor de nicho. Era el más literato de los literatos y prácticamente que se volvió como esas películas que solamente les gustan a quienes se apasionan por el cine y encuentran joyas que a lo mejor tuvieron un fracaso en taquilla, pero que tú las ves después, como Blade Runner, por ejemplo, y forman un grupo de admiradores alrededor de ellas después de su momento. Y Quevedo se volvió un autor de nicho, según Borges, y eso por un lado te habla de que por eso Quevedo pueda gustar tanto entre los escritores y lectores que se apasionan y se sumergen
mucho en la literatura. El quinto punto de Borges es que el chiste verdadero, la carnita de Quevedo, podrán darse cuenta, ya lo sugerimos un poco desde el principio, es que Quevedo, la grandeza de Quevedo es verbal. El chiste verdadero de Quevedo son sus palabras, siempre. La idea de que podía utilizar el lenguaje, utilizar las palabras españolas hasta las últimas consecuencias. Incluso en otro texto de Borges, en otro ensayo, dice que, cito de memoria, seguramente mal, Quevedo caminó por los largos campos del territorio de la lengua española como si fuera un país, como si fuera un territorio, visitando hasta las más recónditas aldeas y haciéndose parte de ellas para expresar su literatura. Quevedo para Borges, y ustedes podrán comprobarlo, es grande por su verbo, por su palabra. Y eso nos conecta que el sexto punto tiene que ver con el primero que he dicho, que es, si él no buscaba conmover, era muy difícil que se conmoviera con algo. Es decir, ni siquiera él se dejaba encantar por otras literaturas, aunque sí tenía sus pasiones, sí tenía sus autores predilectos, como Lucrecio, autor latino, si no recuerdo mal. Y Quevedo, cito a Borges, solo estudioso de la verdad, es decir, hablaba mucho de la lógica, era invulnerable a ese encanto del patetismo, incluso en su persona, no solo de la obra hacia nosotros, sino de él con el mundo. Él quería mucho, aunque no le salió, porque sus pasiones se le desbordaban, ya lo vimos con el conflicto con Góngora, que quería mucho practicar el estoicismo, que es la filosofía donde permanezcas imperturbado ante la vida, ante los azares de la vida. Pero Quevedo era un hombre muy pasional y aunque tenía esa aspiración, siempre se quebraba. Somos contradicción, Quevedo también lo era, y buscaba practicar el estoicismo, pero al mismo tiempo era muy burlón, era muy criticón. El séptimo punto que rescato del prólogo de Borges es que Quevedo siempre, o casi siempre, sea lo que sea, puede ser un escritor que practicaba la burla, que a veces practicaba antisemitismo, que era muy criticón, que tenía relaciones de poder, etc. Pudo haber sido lo que sea, pero todo Quevedo, o casi todo Quevedo, lo que lo salva en su momento y lo que lo sigue trayendo hasta nosotros, dice Borges, es la forma. La manera en la cual trataba la dignidad del lenguaje, dice Borges, la dignidad de la palabra entendida como un trato cercano, sensual, llevarlo hasta las últimas consecuencias del rompecabezas de la sintaxis y mantener siempre ese juego de las palabras. Por si no había quedado claro, el punto número 8 es que en Quevedo la palabra es el orden de todo. Todo se subordina a la palabra. Los sentimientos más pasionales y burlones, las historias que dedicaba a personajes que morían y los enaltecía, todo se remontaba y tenía que anclarse a la palabra. La forma de la palabra, ante todo, es en Quevedo. Por eso mismo es que en otro punto, en el punto número 9, es que él buscaba una y otra vez la metáfora inaudita, esa metáfora nueva, y que siempre, por la misma lógica de la palabra, quería que fueran una asimilación perfecta de dos cosas en la metáfora. Relacionar el sol con una mandarina no encaja del todo para Quevedo. Borges dice, las trivialidades o eternidades de la poesía, por ejemplo, aguas equiparadas a cristales, manos equiparadas a nieve,
ojos que lucen como estrellas y estrellas que miran como ojos. Ese tipo de metáforas de la poesía prácticamente eternas le incomodaban a Quevedo. Le parecían muy simplonas, muy fáciles, pero las despreciaba mucho más por ser falsas, por no conectar dos cosas de manera perfecta. Y aquí Borges hace una crítica que es muy buena, que es Quevedo, al rechazar estas metáforas fáciles, entre comillas, se le olvidaba que la metáfora no se trata de asimilaciones perfectas entre dos objetos, entre dos cosas, sino que se trata de un cruce de miradas, que se crea la magia de la metáfora en ese cruce de miradas, que invirtiendo un poco las cosas, yo lo diría así, que no es que el poeta, siguiendo a Borges, necesite o tenga que basar sus metáforas perfectas o inauditas en la asimilación de dos cosas, perfectamente embonarlas, sino de poder ser capaz de ver la mirada de dos cosas hacia ti, de cómo dos cosas se juntan en ti y tú eres la metáfora de esas cosas y lo escribes. Imaginémoslo como algo menos antropológico o antropocéntrico y más como un devenir de imágenes que se transponen como en algunas películas o algunas fotos editadas, donde se traslapan dos objetos y forman una imagen nueva, que es la metáfora que, según Borges, Quevedo ignoraba, porque quería que dos cosas se engarzaran perfectamente, como si fueran mitades de naranja, cuando no es necesario hacer eso. Un plus es que Quevedo ha sido equiparado o comparado una y otra vez con Luciano de Zamorata, y Borges hace una distinción que Luciano, cuando escribió combatiendo en el siglo II a las divinidades olímpicas, es decir, renegando de los dioses del Olimpo, hizo una obra de polémica religiosa. Y Quevedo, cuando hizo ese ataque en su tiempo, en su obra, en el siglo XVI de nuestra era, se limitó a observar, a notar, a criticar, una crítica literaria. Es decir, Luciano en su tiempo, al hacer lo que escribió, que es criticar a los dioses del Olimpo, estaba haciendo o sacando a relucir una problemática religiosa. Cuando Quevedo llega después, lo que hace es revisar la historia de la literatura por tener como modelo a Luciano de Zamorata. Como otro plus, esto tiene que ver mucho, esta parte del prólogo que les estoy intentando resumir, con uno de los más grandes cuentos de Borges, que es Pierre Menard, autor del Quijote, donde precisamente es este juego lo pone en práctica, donde lo que un autor hace en su tiempo y se ve como algo, si llega otro autor completamente distinto y retoma su obra, la hace prácticamente igual, sin cambiarle nada, estaría en realidad presentando otra cosa muy diferente. Pierre Menard, autor del Quijote, escribió el Quijote después de Cervantes, de la nada, sin hacer copy-paste, sino que se le ocurrió de nuevo, volvió a suceder el accidente y escribió de nuevo el Quijote. Y entonces, la novela de caballería que en un primer momento dado con Cervantes fue una parodia y prácticamente la culminación de toda la literatura de caballeros andantes, si alguien la escribe tiempo después, en el tiempo de Pierre Menard, que es prácticamente en el siglo XIX, es una revisión literaria. Y aquí retomamos una de las ideas de Borges que decía al principio, que es Borges empieza a escribir sus cuentos y su literatura en su tiempo y te empieza a confundir entre qué es crítica, qué es ficción, qué es un ensayo, qué es literatura, qué es la realidad, y es de las más grandes gracias de Borges. Pero volvamos.
con Quevedo, abundando en el punto de que Quevedo quería ser estoico pero no le salió. Borges dice: Quevedo, hombre de apetitos vehementes, no dejó nunca de aspirar el ascetismo estoico, y también debió de parecerle insensato depender de las mujeres. Aquí viene la parte donde Quevedo pues dejaba salir comentarios misóginos o de desprecio a la mujer, a las mujeres. Y es un punto muy interesante de Quevedo. Y probablemente por eso ya no se le recupera, o nunca se le ha recuperado a tal magnitud. También hay que recordarlo con su contexto, como siempre debe de ser. No censurar, sino estudiar para comprender y reformularlo con su contexto, entenderlo con su contexto, interpretarlo con su contexto. No por eso consentir, sino estudiar. Por último, Borges hace como el último repaso en la obra de Quevedo y nos dice que la obra de Quevedo es extensa, larga y de alguna u otra manera antecede, es predecesora su obra de otras letras por venir, de otros autores, de otras literaturas. Y dice: grande es el ámbito de la obra poética de Quevedo. Comprende pensativos sonetos que de algún modo prefiguran a Wordsworth, opacas y crujientes severidades, bruscas magias de teólogo, con los 12 cené, yo fui la cena, cita un verso de Quevedo, gongorismos intercalados para probar que también él era capaz de jugar ese juego, es decir, que Quevedo también podía escribir como Góngora, urbanidades y dulzuras de Italia, como este verso, humilde soledad verde y sonora, variaciones de Percio, de Séneca, de Juvenal, de la Biblia, de las Escrituras, de Joachim de Belay, brevedades latinas como los epigramas, chocarrerías, burlas de curioso artificio, lobregas pompas de la aniquilación y del caos. Quevedo pareciera que es un punto de cruce en la literatura universal, aunque sea un punto de cruce discreto, de nicho, de entre literatos y literatas. Finalmente Borges, ahora sí, cierra su prólogo diciendo que las mejores piezas de Quevedo existen más allá de la causa que las engendró y de las ideas comunes que la informan, que le dan forma. Las mejores piezas de Quevedo no son oscuras, eluden aquella intención o equivocación, dice Borges, de perturbar o de distraer con enigmas, no como si lo hace Mallarmé o Yeats o George. Y aquí viene el cierre del prólogo de Borges acerca de Quevedo, diciendo: son, para de alguna manera decirlo, objetos verbales, puros e independientes como una espada o como un anillo de plata. Y cito un verso como ejemplo: harta la toga del veneno tirio. Último párrafo. 3 siglos y medio ha cumplido la muerte corporal de Quevedo, pero este sigue siendo el primer artífice de las letras hispánicas, como Joyce, como Goethe, como Shakespeare, como Dante, como ningún otro escritor. Francisco de Quevedo es menos un hombre que una dilatada y compleja literatura. Esta última idea, que sería el punto 13 que yo encontré, es: Quevedo se ha vuelto más una literatura, una obra que existe, es de todos, que un ser humano
a pesar de que existió el ser histórico. Y Borges nos invita a conocer la grandeza de Quevedo, que está en sus letras, en sus poemas, en sus entremeses, en su literatura. A mí me interesan ese tipo de preguntas de qué opinión tenía un autor acerca de otro, porque creo que nos hacen ver lo parecido que pueda haber de una admiración que yo pudiera tener por Borges o tener por Quevedo incluso. Humaniza de alguna u otra manera a los autores que tú admiras, porque también admiraban a otros, a otras. Y eso es lo que quería contarles en este video. Espero les haya gustado. Miren más, suscríbanse, campanita, todas esas cosas. Y les agradezco mucho que partan y compartan este video. Mi nombre es Javier Norberto Muñoz, @más o menos en todas las redes sociales. Y recuerden que Borges Especial es para ti si te encanta los juegos con los espejos, los viajes en el tiempo en la cabeza, o este tipo de opiniones acerca de otros autores que te hacen ver que los autores que tú admiras también admiraban a otros, y eso los hace muchísimo más humanos y cercanos para entenderlos, comprenderlos y leerlos en su contexto. No olvides nunca el contexto, y hay que leer con contexto. Os quiero mucho y espero seguir sacando más. Adiós. Y que para nada que no le consentía ninguna. Quevedo se volvió, no sé si desde el principio, pero sí al menos pero pues vaya, somos humanos. Coman frutas y verduras. Practicó prácticamente